Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos en esta preciosa jornada rayados por su palabra y ahora llegamos a Josué capítulo 14. Tenemos una gran expectativa de grandes lecciones espirituales para nuestra vida en este capítulo. Así que estudiaremos en este momento, pero antes vamos a hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia para consagrar nuestra vida, para entregarte nuestro corazón, para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, am, la historia del pastor Robert Pearson, presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en tiempos de una profunda transición, refleja los desafíos que enfrentó Caleb en Josué capítulo 14. Al asumir el liderazgo en 1966, Pearson recibió una iglesia global en expansión, pero profundamente fragmentada culturalmente. A los pocos meses enfrentó críticas, conflictos étnicos y enormes decisiones logísticas. Sin embargo, como Caleb, Pastor Pearson decidió seguir fielmente a Jehová, confiando más en la visión espiritual que en las circunstancias humanas. Al igual que Caleb, esperó 45 años por su promesa. Pearson trabajó décadas con fe incansable hasta ver resultados sólidos. Josué capítulo 14, mis hermanos, describe la repartición de la tierra prometida entre las tribus de Israel en Canaán. Este capítulo resalta también el relato de Caleb, quien recuerda su fidelidad como espía junto a Josué 45 años antes, y cómo Dios le prometió Hebrón como herencia. Ahora, con 85 años, Caleb solicita la posesión de la tierra prometida, afirmando que su fuerza es la misma de antaño. Su valentía y persistencia se destacan como ejemplo de fe y constancia. Josué le otorga Hebrón conforme a la promesa de Dios y Caleb la conquista. La narrativa subraya la fidelidad divina y la perseverancia humana. Vamos entonces, queridos hermanos, a estudiar capítulo 14 de Josué. Veamos algunos versículos que consideramos claves para el estudio de este momento. Veamos el versículo 8. Dice lo siguiente. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel a Jehová, mi Dios. Estas son palabras de Caleb. Caleb está recordando lo que sucedió 40 años antes, 45 años antes en realidad, ¿no? Porque fueron 40 años en el peregrinaje y más o menos habían pasado unos 5 años desde la entrada de Israel a la tierra prometida, cruzando el río Jordán, hasta el momento en que Israel va conquistando toda la tierra, parte por parte, y entonces llega el pedido de Caleb. ¿M? Él está pidiendo una herencia conforme a lo que Dios le ha prometido. Entonces, aquí en este versículo se puede contrastar, mis hermanos, la diferencia entre una actitud de fe mostrada por Caleb y también por Josué y una actitud de temor colectivo demostrado por los israelitas, los 10 espías, que terminaron movilizando el pueblo, desfalleciendo el corazón del pueblo y olvidando que Dios era aquel que había prometido entregarles la tierra. Eso les costó 40 años de peregrinaje en el desierto. Caleb permaneció firme cuando otros dudaban. Mi querido hermano, qué tremendo y qué precioso este ejemplo de este gran hombre de Dios, ¿no? De Caleb. Lo más fácil era poder plegarse a la multitud. Lo más fácil era plegarse a la opinión mayoritaria, así como en el caso de Caleb. ¿M? Él podría haber visto, bueno, la mayor parte de los espías están dando un mensaje negativo, el pueblo está creyendo esto, así que voy a plegarme a la mayoría. Qué fácil es en nuestro tiempo, mis hermanos, que un líder, en lugar de encaminar el pueblo hacia una decisión correcta, se pliega al pueblo y se deja de llevar por el desánimo del pueblo y de esta manera termina por una tremenda derrota para Israel y 40
40 años de peregrinaje en el desierto. Entonces, necesitamos tener una actitud semejante a la de Caleb. No se dejó llevar por la opinión de la mayoría. No se dejó llevar por las voces de desánimo que tenían los otros 10 espías. Él siguió a Dios en fidelidad. Lo hizo con Josué, pero seguramente lo haría solo también porque su fe era tremenda, ¿no? Josué y Caleb hicieron la diferencia. Ellos fueron los únicos de toda esa generación que entraron en la tierra prometida. Así que esto nos enseña, mis hermanos, que en medio de la presión social o de la presión familiar, debo ser valiente y debo permanecer con fidelidad a los principios de la palabra de Dios. Debo ser valiente y poder obedecer a Dios antes que a los hombres. Debo ser valiente e incluso ir en contra de la multitud cuando se trata de poder afirmarnos en los principios de la palabra de Dios. Muchas veces, mis hermanos, hay situaciones en las que la opinión de la mayoría tiene una fuerza extraordinaria. ¿Mm? Recuerdo el caso de un estudiante que tenía que enfrentar un examen en sábado y todos sus compañeros estaban de acuerdo en que el examen tenía que ser en sábado, pero él levanta la mano y coloca una posición de principio, una posición bíblica de que el sábado es el día del Señor. Gran parte de la clase se rió por esta circunstancia. Otros lo admiraron en secreto por su disposición y por su principio, ¿no? Y finalmente se hizo que el examen fuese en la noche del sábado. Es tremendo como, mis hermanos, el Señor puede abrir caminos para sus hijos cuando estos deciden manifestarse fieles. Mira lo que dice Elena de White sobre la actitud de Josué y Caleb. Solo Caleb y Josué manifestaron plena confianza en Dios. Habían sido fieles y al final su fidelidad fue recompensada. Josué y Caleb salieron de Egipto. Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Muchos salieron de Egipto, solo ellos entraron en la tierra prometida. Mi querido hermano, tenemos que entrar en la tierra prometida. Y es el Señor nuestro Dios aquel que puede darnos esa victoria definitiva para que finalmente podamos entrar en la tierra prometida, en donde Él está preparando mansiones para nosotros. Vamos, mis hermanos, ahora a un siguiente versículo. Versículo 10. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Leemos. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad. ¿Cuál era la edad que tenía en ese momento Caleb cuando hace el pedido? Bueno, tenía 85 años de edad. Cuando era un hombre joven, a los 40 años, recibió esta promesa del Señor y también estas palabras de Moisés, que él recibiría la tierra que él había visto, que él había divisado esa tierra. Lo que él había visto era la riqueza de esa tierra. Había visto los gigantes, sí, pero no le preocupaban los gigantes. Habían personas que eran por encima de la talla promedio de Israel, era un pueblo de gigantes. Y entonces él podría pensar en los peligros, en las dificultades que habría. La tierra es buena, pero estos gigantes están allí. Mejor voy a buscar un lugar más fácil para poder conquistar. No, así no pensó Caleb. Caleb pensó, esta tierra es buena. Yo quisiera que esta sea mi heredad. Entonces, con el poder de Dios, voy a pedir este lugar, que aparentemente será el más difícil de conquistar. Pero si Dios está al frente, si Dios pelea las batallas, no tengo que tener ningún temor. Así que cuando tenía 40 años, se colocó este propósito. Se entristeció demasiado, me imagino, Caleb, cuando el pueblo de Israel casi estaba para cruzar el río Jordán y tomar la tierra y desconfían de las palabras de Dios. Un, un devastador desánimo recorre todo el pueblo de Israel. Incredulidad, rebeldía, llanto, todo junto. Y Caleb no lo podía creer. Caleb decía, subamos, vamos, Dios está con nosotros. ¿Quién puede contra nuestro Dios? Dios nos ha abierto el mar rojo. Dios nos ha hecho sobrevivir en el desierto.
¿No será que este gran Dios también tiene poder para darnos la victoria? Pero la mayor parte del pueblo no creyó y él tuvo que caminar 40 años en el desierto. Me imagino cada día soñando con esa tierra, tierra fértil, tierra de mucho fruto, tierra de aguas. Esa es la tierra que yo quiero. 40 años el pobre Caleb, prácticamente la, una gran parte de su vida soñando en las promesas de Dios. Y después, cuando llegó el momento, él fue para reclamar la promesa de Dios. Y le dijo, cuando yo tenía 40 años, le dice a Josué, Dios me prometió. Y Josué cumplió. Y Josué le entregó esa tierra, la tierra de los gigantes. Y Caleb se asentó en esa tierra de los gigantes. Caleb pertenecía a la tribu de Judá. La gran tribu de Judá ocupó un territorio más extenso e incluía la región de Hebrón que estaba reclamando Caleb. Así que Caleb estaba en la región de la tribu de Judá, pero con una parte específica para él y para su descendencia. Él confiaba en el poder del Señor. Él sabía que Dios, como poderoso guerrero, iría adelante y le estaría garantizando la victoria. Ah, mi querido hermano, Dios nunca olvida sus promesas. Puede ser que el tiempo de espera sea largo. Por ejemplo, Jesús prometió regresar. Desde el punto de vista humano, a nosotros nos parece que ya ha pasado demasiado tiempo. Señor, ¿por qué demoras? Señor, ya es tiempo que vengas. Desde el punto de vista humano, el tiempo es diferente al tiempo de Dios, en la mente de Dios, en que habita en la eternidad. Entonces el Señor sabe los tiempos exactos y en su debido momento el Señor se manifestará de un modo poderoso. Vendrá y entonces su promesa se cumplirá. Cada promesa que hace el Señor para su pueblo se cumplirá, mi querido hermano, y esto pasó con Caleb. Se aferró a esa promesa de Dios y entonces no decayó. Esa fe con la edad no decayó. Él vivía sustentado en el poder de Dios, conocía al Señor y basado en esa fe sabía que la victoria sería completa. Y efectivamente, Caleb recibió esa tierra como heredad. Mis hermanos, a un siguiente versículo, versículo 12, para comprender la palabra de Dios. Versículo 12, Josué 14:12, dice lo siguiente. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré como Jehová ha dicho. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos una declaración preciosa de parte de Caleb. Dice, dame pues ese monte, dame esa región. Esa es la región más difícil de conquistar. Está poblada por gigantes. Pero dame ese monte, dice. No. Mira, mis hermanos, aquí podemos tener una idea muy clara acerca de cómo debe ser nuestra actitud en la vida. ¿Mm? Señor, haz el cumplimiento de estas promesas. Dice el Padre, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo del Señor nuestro Dios. Entonces, vivamos, aferrémonos a estas preciosas promesas del Señor, ¿no? Y vivamos de victoria en victoria. Así que, mis hermanos, aquí se muestra un coraje y una confianza activa en las promesas de Dios, incluso frente a enemigos poderosos. Los anaseos eran los más grandes, incluso los otros espías dijeron, nosotros somos como langostas, y ellos nos miraban y nosotros parecíamos langostas, ¿no? Una exageración completa, ¿no es verdad? Lo que está sucediendo aquí es que habían dos posiciones. La posición de los 10 espías que dijeron, estos son tan grandes, jamás vamos a poder conquistar la tierra. Caleb tuvo una visión diferente, porque había un espíritu diferente dentro de él, el espíritu del Señor. Y dijo, esta tierra es preciosa, esta tierra es la que el Señor me ha entregado, y el Señor me ha ofrecido esta tierra, entonces entraré porque el Señor que me ofreció la tierra me dará la victoria. Y así fue. 45 años después, Caleb fue a reclamar esa tierra
y a obtener la victoria largamente postergada por los acontecimientos del peregrinaje en el desierto y de la conquista de Israel. La fe, mis hermanos, ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Esto fue lo que sucedió finalmente en la vida de este hombre, de Caleb, un hombre extraordinario que colocó su confianza de victoria en las manos del Señor. Vamos, mis hermanos, a la última parte, el último versículo, Josué capítulo 14, versículo 14, dice lo siguiente. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Letone, el ceneseo hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. ¿Mm? Hijo de Jefone, ¿no? Este es el hijo de Jefone llamado Caleb. ¿Mm? Se menciona al padre aquí, ¿no? Se menciona al padre. Y aquí, sin duda, mis hermanos, podemos encontrar una preciosa promesa. Hebrón vino a ser la heredad de este hombre de Caleb, Hebrón. ¿Mm? Anteriormente, Hebrón tenía otro nombre, ¿no? Si leemos el texto bíblico, Hebrón dice más adelante, pero el nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, o sea, en la tierra de Arba. ¿Mm? Kiriat es una palabra hebrea que significa ciudad. Kiriat Arba significa la ciudad de Arba, y Arba es un nombre propio. O sea, este hombre había sido poderoso que se conocía a esta ciudad como la ciudad de Arba, y después ya se la conoció como Hebrón. ¿Por qué cambió un nombre? ¿Mm? ¿Por qué hubo ese cambio de nombre? Bueno, antiguamente era la ciudad Kiriat Arba, el gran conquistador de esa tierra, el gran líder de esa tierra era un hombre llamado Arba, pero después cambió el nombre a Hebrón. Y entonces nosotros vemos, mis hermanos, que esa tierra llegó a ser de Caleb. Todo el tiempo que había soñado, finalmente se transforma en una realidad. Podía conquistar esa ciudad y sería para él y para su descendencia. Qué tremendo privilegio, mis hermanos, el hecho de poder recibir las grandes promesas del Señor. Nota que, a pesar que Israel conquistó la tierra, los israelitas recibieron la tierra como herencia. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que se tiene que hacer para recibir algo como herencia? Vamos a decir, tú eres el hijo de un hombre rico que ha fallecido. ¿Qué tienes que hacer para que recibas la herencia? Bueno, el que recibe por herencia no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que ser hijo de la persona que le entrega esta herencia. La herencia es algo que uno recibe sin merecerlo. Recibe porque es hijo, por su condición de hijo. En cambio, la conquista es algo que uno obtiene a través de un esfuerzo. Sin embargo, tanto la conquista como la herencia fueron dadas por el Dios de Israel. La conquista, Jehová iba adelante en la batalla, y la herencia, por ser hijos de Dios, ellos heredaron la tierra, y la tierra fue repartida por Josué, de tal manera que todo Israel tuviese una parte en la tierra prometida. Qué preciosas lecciones, mis queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga, que podamos cada día de nuestra vida soñar como hizo José en la tierra prometida, como hizo Caleb, en aquel rincón que había visto, en aquel rincón donde quería morar él con su familia. Este va a ser el monte, no importa que sea el más difícil de conquistar. Yo quiero eso y confío en que el Señor me lo va a dar. Así, mi querido hermano, el monte de Jehová, la tierra prometida, ahora es el cielo. El Señor nos ofrece la vida eterna con Jesucristo y después la tierra nueva. Entonces, así como Caleb, vivamos continuamente colocando en nuestra mente la posesión del cielo como la más preciosa promesa de nuestro Dios. Y un día esa, esa promesa se hará realidad. Un día ese sueño se hará realidad y estaremos con Cristo morando eternamente junto a los redimidos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que el Señor te guarde y que podamos cada día continuar aprendiendo de la palabra de Dios.